Hay un tipo de paz que no depende del mundo exterior, que permanece firme incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. No es un lujo ni un capricho, es un estado del ser al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar dentro de sí mismo con honestidad y disciplina. Esa paz interior es el secreto que los estoicos cultivaron hace siglos y que hoy puede convertirse en tu refugio y tu fuerza. En estas páginas descubrirás que la serenidad no llega de evitar problemas, sino de aprender a enfrentarlos con claridad. Aprenderás a distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no, a domar tus emociones en lugar de ser dominado por ellas, y a transformar la adversidad en un maestro silencioso. Más que teoría, este libro es un manual práctico para entrenar la mente y el espíritu, paso a paso hasta alcanzar una paz inquebrantable. Cada capítulo te ofrecerá herramientas concretas y reflexiones profundas para que no solo comprendas el estoicismo, sino que lo vivas. Porque la verdadera transformación no está en saber, sino en practicar. Y una vez que internalices estas enseñanzas, descubrirás que la calma que antes parecía inalcanzable se convierte en tu compañera constante, sin importar las tormentas del mundo exterior. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El despertar estoico. ¿Por qué buscamos la paz interior? Desde tiempos antiguos, los seres humanos hemos buscado algo más allá de la mera supervivencia, algo que trascienda el ruido, el estrés y las exigencias del mundo externo. Hemos buscado la paz interior, esa calma profunda que no depende de la aprobación de otros ni de la ausencia de problemas, sino de un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. El despertar estoico comienza con la comprensión de que gran parte del sufrimiento que sentimos proviene de resistirnos a lo que es inevitable, de luchar contra circunstancias que no podemos cambiar y de depender emocionalmente de aquello que está fuera de nuestro control. Los estoicos, desde Zenón hasta Séneca y Marco Aurelio, nos legaron un camino claro. La serenidad no se alcanza huyendo del mundo ni ignorando los desafíos, sino aprendiendo a percibirlos con claridad, a evaluarlos con razón y a actuar con virtud, cultivando la sabiduría como guía y la disciplina como herramienta. En este capítulo exploraremos por qué la paz interior es más que un estado de ánimo, es una elección consciente que se construye día a día, y cómo despertar a esta realidad puede transformar por completo la manera en que vivimos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. El primer paso del despertar estoico es la autoobservación, mirarnos sin ilusiones ni excusas, reconocer nuestros hábitos mentales y emocionales, nuestros miedos y nuestras expectativas, y entender que nuestra mente tiene el poder de darle significado a cada evento que experimentamos. No se trata de negar las emociones o de volverse insensible, sino de entrenar la mente para que no sea arrastrada por impulsos destructivos, para que cada pensamiento y cada reacción estén alineados con lo que realmente valoramos y con la virtud que los estoicos identifican como el verdadero bien. Este despertar también implica comprender la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, un principio central del estoicismo. Nuestra opinión, nuestros deseos, nuestros juicios y nuestras acciones son cosas sobre las que tenemos control directo, mientras que la salud, la riqueza, la reputación y la opinión de los demás son factores externos que no pueden ser garantizados ni manipulados de manera absoluta. Aprender a aceptar esto no significa resignación pasiva, sino libertad activa. Libertad para centrar nuestra energía en lo que podemos cambiar, en lugar de malgastarla en lo que escapa a nuestro alcance, y en esa libertad se encuentra la raíz de la paz interior. Despertar al estoicismo es también reconocer que la vida es efímera y que cada momento es único, que cada experiencia, incluso las dolorosas, contiene la semilla de la sabiduría y de la fortaleza, y que la adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para practicar la resiliencia y la virtud. Este capítulo invita a adoptar una perspectiva nueva, ver los desafíos como lecciones, los fracasos como maestros y los placeres como herramientas que deben ser usadas con moderación y conciencia, sin permitir que definan nuestra felicidad ni nuestra identidad. La práctica diaria del despertar estoico requiere constancia y reflexión.
Escribir, meditar y analizar nuestras reacciones nos permite identificar patrones, corregir errores y reforzar hábitos mentales saludables. También requiere honestidad brutal con uno mismo, enfrentar la verdad sobre nuestra fragilidad, nuestras tendencias a la ira, al miedo, a la envidia o a la ansiedad, y comprender que solo a través del reconocimiento y la disciplina podemos trascender estos impulsos y acercarnos a una paz inquebrantable. Finalmente, despertar estoico significa asumir la responsabilidad absoluta de nuestra vida emocional y mental, dejar de culpar a otros o al destino por nuestro sufrimiento y comprender que la serenidad no es algo que nos llega desde fuera, sino un estado que cultivamos desde dentro, una elección consciente que podemos practicar en cada pensamiento, en cada acción y en cada relación. Este primer paso, aunque desafiante, es liberador. Una vez que comprendemos que la verdadera paz depende únicamente de nuestra actitud y de nuestra virtud, abrimos la puerta a un mundo en el que los problemas externos pierden su poder sobre nosotros y en su lugar surge una calma profunda que ningún evento, ninguna persona ni ninguna circunstancia puede perturbar. El despertar estoico no es un destino lejano, sino un proceso continuo. Un viaje que transforma nuestra percepción de la vida, nos enseña a vivir con propósito y nos acerca a la paz interior que siempre hemos buscado, una paz que no se tambalea ante la tormenta y que nos permite enfrentar cada día con claridad, fortaleza y serenidad. Capítulo 2. Los pilares del estoicismo: sabiduría, virtud y serenidad. Comprender los pilares del estoicismo es adentrarse en un mapa de navegación para la vida, un mapa que no promete eliminar los desafíos, ni asegurar que todo será fácil, pero que sí nos muestra cómo responder con claridad, coherencia y paz interior. La sabiduría, la virtud y la serenidad son más que conceptos filosóficos, son herramientas prácticas que, cuando se integran en nuestra existencia, nos permiten enfrentar la complejidad del mundo sin perder nuestro centro, sin ser arrastrados por emociones destructivas ni por expectativas irreales. La sabiduría, primer pilar del estoicismo, no consiste únicamente en acumular conocimientos, datos o citas memorables, sino en comprender profundamente la naturaleza de la vida, de las personas y de nosotros mismos, en reconocer lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro poder, en discernir con claridad entre lo que es valioso y lo que es irrelevante, y en actuar de manera que nuestras decisiones reflejen esta comprensión. La sabiduría es, al mismo tiempo, humilde y exigente. Humilde porque nos recuerda que no podemos controlar todo, que la incertidumbre es inherente a la existencia y que la arrogancia nos aleja de la paz. Exigente porque nos insta a examinar nuestras creencias, a cuestionar nuestras emociones y a vivir de acuerdo con principios que trascienden la gratificación inmediata y los caprichos pasajeros. La virtud, segundo pilar, es la manifestación práctica de la sabiduría en nuestras acciones, palabras y pensamientos. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero y suficiente para alcanzar la felicidad. Todo lo demás, riquezas, fama, placer o salud, son indiferentes, útiles solo en la medida en que nos permiten vivir virtuosamente. La virtud se expresa en 4 dimensiones fundamentales: la justicia, que nos guía a actuar con equidad y respeto hacia los demás; la templanza, que nos enseña a moderar nuestros deseos y a no ser esclavos de impulsos; la fortaleza, que nos permite enfrentar el dolor, la adversidad y el miedo sin perder la integridad; y la prudencia, que nos ayuda a elegir siempre lo correcto, el camino que armoniza nuestra vida interior con la realidad externa. Practicar la virtud no es un acto aislado, ni un objetivo que se alcanza de manera lineal. Es un proceso continuo, un entrenamiento constante de la mente y del carácter que nos exige atención, autocontrol y valentía para confrontar nuestras debilidades, nuestras contradicciones y nuestras fallas sin caer en la culpa paralizante ni en la autocomplacencia superficial. El tercer pilar, la serenidad, es el resultado natural de vivir con sabiduría y virtud. Es un estado profundo de calma, aceptación y claridad que no depende de la ausencia de problemas ni de la conformidad con el mundo, sino de nuestra capacidad de responder de manera consciente y racional a cada situación.
La serenidad estoica surge cuando comprendemos que la paz interior no se encuentra en evitar la adversidad, sino en dominar nuestras reacciones ante ella, en elegir conscientemente cómo interpretamos los eventos, en no permitir que las opiniones de otros nos desvíen de nuestra estabilidad emocional y en mantener la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Reflexionar sobre estos pilares implica mirar con honestidad nuestra vida cotidiana, reconocer en qué medida nuestras decisiones están guiadas por la sabiduría o por impulsos, evaluar si nuestras acciones reflejan verdadera virtud o simples hábitos condicionados, y observar cómo nuestra paz interior fluctúa según nuestra alineación con estos principios. La introspección, la escritura reflexiva, la meditación y la práctica consciente son herramientas que nos ayudan a mantenernos en este camino, recordándonos que cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra sabiduría, profundizar nuestra virtud y consolidar nuestra serenidad. Comprender los pilares del estoicismo también implica aceptar que la perfección es inalcanzable. Habrá momentos en los que nos dejemos arrastrar por la ira, el miedo o la tristeza, y en esos instantes nuestra tarea no es castigarnos ni culparnos, sino reconocer la desviación, aprender de ella y retornar al camino con renovada determinación, sabiendo que la consistencia importa más que la perfección y que cada esfuerzo consciente fortalece nuestra capacidad de vivir con paz interior. Al integrar la sabiduría, la virtud y la serenidad en la vida, descubrimos que los problemas externos pierden gran parte de su poder sobre nosotros, que las críticas y los juicios ajenos dejan de ser una amenaza para nuestra tranquilidad, y que incluso las dificultades más intensas pueden convertirse en ejercicios de fortaleza y reflexión. Vivir de acuerdo con estos pilares nos transforma no solo internamente, sino también en la manera en que nos relacionamos con los demás, pues nuestra serenidad inspira respeto, nuestra virtud genera confianza y nuestra sabiduría permite actuar con claridad en momentos de confusión. Este capítulo, más que explicar los pilares, invita a experimentarlos, a observar cómo cada pensamiento, palabra y acción puede alinearse con ellos, a entrenar la mente para priorizar lo que verdaderamente importa y a cultivar un estado interior que no dependa de circunstancias externas, sino que sea resistente, flexible y profundo. Al final, comprender y practicar los pilares del estoicismo no es simplemente estudiar filosofía, sino transformar nuestra existencia en un espacio donde la paz interior no sea un ideal lejano, sino una realidad palpable que nos acompañe en cada momento, en cada desafío y en cada elección que hacemos, recordándonos que la verdadera libertad y la felicidad duradera nacen del dominio de uno mismo y de la armonía con la vida tal como es, en su complejidad, incertidumbre y belleza inevitable. Capítulo 3. Lo que depende de ti y lo que no, la clave de la libertad interior. Una de las lecciones más fundamentales y transformadoras del estoicismo es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, y comprenderla profundamente puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir. La mayoría de los seres humanos gastamos gran parte de nuestra energía emocional preocupándonos por lo que no podemos controlar. La opinión de los demás, los acontecimientos inesperados, la salud, la riqueza, las injusticias o los cambios en la sociedad. Nos dejamos arrastrar por la frustración, la ansiedad y la ira, como si nuestra tranquilidad dependiera de fuerzas externas, cuando en realidad lo único sobre lo que tenemos control absoluto es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras elecciones y nuestras acciones. Reconocer esta distinción no es un ejercicio abstracto, sino un despertar a una libertad radical. Porque una vez que entendemos que nuestras emociones y nuestra paz interior no necesitan depender de factores externos, recuperamos el poder de vivir con coherencia, integridad y serenidad en cualquier circunstancia. La clave de la libertad interior consiste en centrar nuestra atención, esfuerzo y energía en aquello que podemos influir, y soltar, sin resistencia ni culpa, aquello que escapa a nuestro control. Esta práctica, aunque sencilla en apariencia, requiere disciplina, honestidad y un entrenamiento constante de la mente, porque nuestra tendencia natural es intentar controlar lo incontrolable, aferrarnos a resultados, planificar obsesivamente el futuro o resentirnos por el pasado.
Cada vez que nos damos cuenta de que algo no depende de nosotros, podemos elegir conscientemente liberar nuestra mente del estrés y la ansiedad, aceptar la situación con ecuanimidad y actuar de manera que refleje nuestros valores, sin quedar atrapados en la frustración. Por otro lado, enfocar nuestra energía en lo que depende de nosotros nos devuelve una sensación de poder real y efectivo. Podemos decidir cómo respondemos a los desafíos, qué actitudes adoptamos, qué hábitos cultivamos, cómo interpretamos los acontecimientos y qué acciones emprendemos en cada momento. Esta comprensión genera un cambio profundo en nuestra percepción de la vida. Dejamos de sentirnos víctimas de circunstancias externas y comenzamos a reconocernos como arquitectos de nuestra propia experiencia, responsables de nuestra tranquilidad y de nuestra felicidad, capaces de sostener una paz interior inquebrantable incluso en medio de la tormenta. Practicar esta distinción requiere también paciencia y observación, porque nuestra mente, condicionada por años de hábitos emocionales, reaccionará inicialmente con resistencia, miedo o incredulidad. Habrá momentos en que el orgullo, la rabia o la ansiedad nos empujen a intentar controlar lo incontrolable, y en esos instantes nuestra tarea es recordar con claridad el principio fundamental. Podemos controlar nuestras reacciones, no los eventos. Podemos elegir nuestros juicios, no los juicios ajenos. Podemos decidir nuestras acciones, no los resultados externos. Reflexionar diariamente sobre esta distinción nos permite entrenar la mente para reconocer con rapidez cuándo estamos perdiendo energía en lo que no depende de nosotros y redirigir nuestra atención a aquello que sí podemos influir. Esta práctica nos ayuda a desarrollar resiliencia emocional, a disminuir la ansiedad y a experimentar la vida con mayor libertad y claridad. Asimismo, nos invita a redefinir nuestras expectativas, a entender que la frustración surge no de la realidad en sí, sino del deseo de que la realidad sea diferente de lo que es, y que al aceptar las cosas tal como son, sin resignación pasiva, sino con una mente despierta y activa, recuperamos nuestra serenidad y nuestra capacidad de actuar de manera virtuosa. Esta lección también tiene profundas implicaciones en nuestras relaciones y en nuestra interacción con el mundo. Al reconocer que no podemos controlar las opiniones, acciones o sentimientos de los demás, dejamos de reaccionar con ira, resentimiento o desesperación, y en su lugar elegimos responder con comprensión, compasión y firmeza. Nos volvemos menos reactivos, más conscientes y más responsables de nuestra conducta, y descubrimos que nuestra paz interior ya no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros, sino de nuestra habilidad de mantener nuestra mente clara y nuestros principios firmes. La práctica constante de esta distinción transforma nuestra vida. Las dificultades dejan de ser amenazas insoportables y se convierten en oportunidades para demostrar fortaleza, prudencia y templanza. Las críticas y conflictos se perciben como ejercicios para entrenar la paciencia y la ecuanimidad. Los cambios inesperados se enfrentan con flexibilidad y sabiduría. Y los placeres y logros se disfrutan sin apego, conscientes de que la verdadera felicidad no reside en ellos, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes en la virtud y en la serenidad. Comprender lo que depende de nosotros y lo que no es, en última instancia, comprender la esencia de la libertad. Una libertad que no depende de circunstancias externas, de riquezas, de éxito, de reconocimiento o de ausencia de problemas, sino de la autoridad sobre nuestra propia mente, de la elección consciente de nuestras actitudes y de la práctica diaria de la virtud. Cuando internalizamos esta verdad y la aplicamos con constancia, cada desafío se convierte en un recordatorio de nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Cada dificultad es un campo de entrenamiento para nuestra resiliencia, y cada momento de la vida nos ofrece la oportunidad de vivir con plenitud, coherencia y paz interior. En este aprendizaje constante, la vida deja de ser un campo de batalla, donde los acontecimientos externos nos dictan cómo sentirnos y nos arrastran, y se convierte en un terreno fértil donde cultivamos nuestra libertad, fortalecemos nuestra mente y nos acercamos, paso a paso, a esa paz interior inquebrantable que los estoicos consideraban el verdadero tesoro. Un estado que ningún evento externo puede perturbar y que nos permite vivir plenamente, conscientes y serenos en medio de la complejidad, la incertidumbre y la belleza inevitable de la existencia. Capítulo 4.
El poder de la razón frente a las emociones desbordadas. El ser humano ha sido durante milenios esclavo de sus emociones, arrastrado por la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad y la pasión sin freno, sin comprender que dentro de cada uno de nosotros existe una facultad que puede transformar estas fuerzas caóticas en guía y fortaleza, la razón. Los estoicos nos enseñan que la mente racional es la herramienta más poderosa para alcanzar la paz interior, porque mientras las emociones desbordadas nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento, la razón nos permite observar, discernir y actuar de acuerdo con la virtud y los principios que realmente importan. La primera tarea consiste en reconocer que las emociones, por intensas que sean, no son en sí mismas buenas ni malas, son simplemente respuestas automáticas a estímulos externos o internos. La verdadera dificultad surge cuando permitimos que estas respuestas condicionen nuestras decisiones, nos dominen y nos alejen de nuestra libertad interior. La ira que surge por una injusticia percibida, el miedo ante la incertidumbre, la ansiedad por el futuro o la tristeza por lo perdido son emociones naturales, pero cuando les otorgamos un poder absoluto sobre nuestras elecciones, renunciamos a nuestra soberanía mental y cedemos nuestra tranquilidad a factores externos que nunca podremos controlar completamente. La razón, en cambio, actúa como un faro en medio de la tormenta. Nos permite observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, analizar su origen, cuestionar su veracidad y decidir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Este ejercicio no es fácil ni inmediato, requiere entrenamiento diario, práctica constante y un nivel de autoconciencia que desafía nuestra tendencia natural a la complacencia emocional. El poder de la razón se desarrolla cuando aprendemos a separar los hechos de las interpretaciones, cuando comprendemos que no son los acontecimientos externos los que nos afectan, sino nuestro juicio sobre ellos. Por ejemplo, una crítica injusta no tiene por sí misma la capacidad de herirnos. Lo que nos hiere es la interpretación que hacemos de ella, la creencia de que esa opinión puede determinar nuestro valor, nuestra autoestima o nuestra felicidad. Al aplicar la razón, cuestionamos estas creencias automáticas, evaluamos si son ciertas, necesarias o útiles y elegimos responder desde la claridad en lugar de la reacción impulsiva. Además, la razón nos permite anticipar las consecuencias de nuestras emociones desbordadas. Cuando cedemos a la ira, a la envidia o a la ansiedad, solemos actuar de manera que perpetuamos conflictos, destruimos relaciones o dañamos nuestra propia paz. Cuando respondemos desde la reflexión, desde la prudencia y la calma, nuestras acciones se alinean con la virtud, generan armonía y fortalecen nuestra estabilidad emocional. Este poder no elimina la emoción, sino que la integra, no la reprime, sino que la canaliza, no la niega, sino que la transforma en una fuerza que nos guía hacia la serenidad, la fortaleza y la sabiduría. La práctica de la razón frente a las emociones desbordadas requiere varias herramientas esenciales: la autoobservación constante, la escritura reflexiva para procesar y examinar nuestros pensamientos, la meditación para crear un espacio de conciencia antes de reaccionar y la repetición diaria de ejercicios que nos enseñen a pausar, evaluar y elegir. La repetición convierte la disciplina racional en un hábito profundo, y el hábito profundo fortalece la mente de manera que las emociones dejan de ser tiranos invisibles y se convierten en aliados conscientes que nos recuerdan nuestras prioridades, nos señalan nuestras debilidades y nos impulsan a crecer. Reflexionar sobre el poder de la razón también implica aceptar nuestra imperfección. Habrá momentos en que la ira nos arrastre, en que el miedo nos paralice o en que la tristeza nos abrume. Y en esos instantes, nuestra tarea no es castigarnos ni sentir culpa excesiva, sino reconocer la emoción, observarla con claridad y usarla como oportunidad de aprendizaje, entendiendo que cada desborde emocional ofrece la posibilidad de fortalecer nuestra capacidad racional y nuestra resiliencia interior. La razón no es fría ni distante, es cálida y práctica, porque nos permite actuar con compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, reconocer la humanidad compartida en cada desafío emocional y mantener la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.
A medida que entrenamos nuestra mente para responder racionalmente, descubrimos que la vida cotidiana, con sus inevitables conflictos, frustraciones y pérdidas, deja de ser una fuente de angustia constante y se transforma en un terreno fértil para practicar la virtud, la paciencia y la ecuanimidad. La razón se convierte en un refugio permanente, una guía que nos permite sostener nuestra paz interior incluso cuando el mundo externo parece caótico, y nos da la capacidad de enfrentar adversidades sin perder nuestra claridad, nuestra fuerza o nuestro equilibrio emocional. Finalmente, comprender y aplicar el poder de la razón frente a las emociones desbordadas nos lleva a un nivel profundo de libertad interior. Ya no somos esclavos de impulsos momentáneos, ya no reaccionamos de manera automática ante cada estímulo, y nuestra vida se convierte en un ejercicio consciente de elección, autocontrol y coherencia. Cada pensamiento examinado, cada emoción observada y cada acción deliberada nos acerca a la serenidad estoica, nos fortalece frente a los desafíos y nos permite experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación ajena, sino de nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos con claridad, prudencia y virtud. Este capítulo, más que un manual teórico, es una invitación a transformar la relación que tenemos con nuestras emociones, a reconocer su poder sin ser dominados por él y a descubrir que la razón, aplicada con constancia y conciencia, es la llave maestra que abre la puerta a una vida donde la paz interior se vuelve sólida, resistente e inquebrantable, capaz de sostenernos frente a cualquier tormenta, dificultad o cambio inevitable que la existencia nos presente. Capítulo 5. La disciplina del deseo. Desear menos para vivir más. Uno de los aspectos más liberadores del estoicismo es comprender que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de deseos mal dirigidos, de aspiraciones que dependen de factores externos y que, por tanto, escapan a nuestro control. La disciplina del deseo consiste en entrenar la mente para desear únicamente aquello que está dentro de nuestro alcance, aquello que podemos influir y moldear, y abandonar la ilusión de que nuestra felicidad depende de la acumulación de bienes, del reconocimiento de otros o de circunstancias que cambian constantemente. En la vida cotidiana, esta práctica se enfrenta con innumerables desafíos, desde la comparación constante con quienes parecen tener más éxito, belleza o poder, hasta la atracción irresistible por placeres pasajeros, hábitos de consumo y expectativas sociales que nos imponen modelos de felicidad ajenos a nuestra naturaleza. Los deseos incontrolados actúan como cadenas invisibles, nos vuelven esclavos de resultados inciertos, nos llenan de ansiedad, frustración y miedo, y nos alejan de la paz interior que los estoicos consideraban el bien más valioso. La disciplina del deseo, entonces, es un ejercicio de libertad radical. Implica discernir entre lo que necesitamos y lo que creemos necesitar, entre lo que es esencial para una vida virtuosa y lo que nos ata a la ilusión de bienestar externo. Este discernimiento requiere un nivel profundo de autoconciencia y reflexión, porque la mente humana tiende a confundir placer con felicidad, abundancia con seguridad y reconocimiento con valor. Al observar nuestros deseos, nos damos cuenta de cuántos de ellos son superfluos, impuestos por la cultura, la sociedad o el miedo al vacío interior, y cuántos realmente contribuyen a una vida coherente con nuestros principios. La práctica de la disciplina del deseo no significa renunciar a todo placer ni vivir en austeridad extrema, sino aprender a disfrutar de lo que tenemos sin depender emocionalmente de ello, a cultivar gratitud por lo esencial y a liberarnos del impulso constante de buscar satisfacción fuera de nosotros mismos. Los estoicos enseñaban que el deseo debe estar alineado con la naturaleza, con la virtud y con la razón. Desear lo que es justo, lo que es honorable y lo que podemos controlar es una manera de entrenar la mente para mantener la calma frente a lo que no podemos cambiar y la motivación frente a lo que sí podemos influir. Esta práctica transforma radicalmente nuestra relación con la vida. Cuando deseamos menos, nos liberamos de la ansiedad de alcanzar resultados inciertos, del temor al fracaso, de la envidia hacia quienes poseen lo que nosotros anhelamos, y del desasosiego que surge de la obsesión por acumular o poseer más.
En su lugar, surge una satisfacción profunda y estable que no depende de factores externos y que nos permite experimentar la vida con plenitud, tranquilidad y claridad. La disciplina del deseo también tiene un efecto profundo sobre nuestras decisiones y acciones. Cuando comprendemos que no necesitamos todo lo que anhelamos, nos volvemos más prudentes, menos impulsivos y más conscientes de nuestras prioridades. Podemos elegir con mayor libertad actuar según la virtud y la razón, en lugar de dejarnos guiar por la urgencia de los impulsos y la búsqueda constante de gratificación inmediata. Esto fortalece la autonomía interior, nos permite establecer límites claros y nos protege de caer en patrones de conducta destructivos que afectan nuestra paz y nuestra coherencia. Reflexionar sobre nuestros deseos también nos invita a cuestionar la cultura y los valores que nos rodean. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, donde se nos induce a desear continuamente más riqueza, más poder, más aprobación, más experiencias. El estoicismo nos ofrece una alternativa radicalmente distinta: la capacidad de elegir nuestros deseos de manera consciente, de reducirlos a lo esencial y de enfocar nuestra energía en cultivar aquello que realmente nos permite vivir bien y con integridad. Esta práctica no es un ejercicio de represión, sino de madurez emocional y racional. No nos aleja de la vida, sino que nos acerca a ella en su forma más auténtica, permitiéndonos disfrutar del momento presente, valorar lo que ya poseemos y actuar con coherencia sin estar esclavizados por la ansiedad de lo que no tenemos o por la ilusión de que la felicidad reside fuera de nosotros. La disciplina del deseo, cuando se cultiva de manera constante, transforma nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa, menos reactivos ante pérdidas y frustraciones, más serenos frente a la incertidumbre y más responsables de nuestras emociones y acciones. Descubrimos que el verdadero placer y la verdadera satisfacción surgen de vivir en armonía con la virtud y la razón, de actuar de manera justa, prudente, valiente y moderada, y de mantener una mente libre de apegos inútiles. Este proceso también nos enseña paciencia y humildad. La reducción consciente de deseos no es un cambio inmediato, sino un entrenamiento progresivo que requiere constancia, autoobservación y reflexión diaria. Cada día nos enfrentamos a tentaciones, expectativas y presiones que nos empujan hacia la acumulación, la comparación y el deseo desenfrenado, y cada vez que elegimos actuar con moderación y conciencia, fortalecemos nuestra capacidad de vivir con libertad interior y serenidad. En última instancia, la disciplina del deseo revela un principio profundo. Desear menos no significa vivir con menos, sino vivir más plenamente, con claridad, gratitud y paz interior. Al soltar los deseos que nos esclavizan, abrimos espacio para la verdadera libertad, para la auténtica alegría, y para una vida que no depende de la fortuna ni de los caprichos del mundo, sino de nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de elegir conscientemente y de mantenernos firmes en la virtud. Cada día, al practicar esta disciplina, descubrimos que la vida se vuelve más ligera, más rica en significado y más armoniosa, y que la paz interior que surge de desear menos es profunda, resistente y completamente independiente de cualquier circunstancia externa, consolidando así uno de los secretos más poderosos del estoicismo: que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que poseemos, sino en la libertad de nuestra mente y en la serenidad que cultivamos en nuestro interior, una serenidad capaz de sostenernos frente a cualquier adversidad, pérdida o cambio inevitable que la existencia nos presente y que nos permite vivir cada instante con plenitud, coherencia y auténtica alegría. Capítulo 6. La disciplina de la acción. Actuar con propósito y justicia. El estoicismo no es únicamente un conjunto de reflexiones internas ni un entrenamiento de la mente. Es una filosofía que se manifiesta en la acción, en la manera concreta de vivir y de interactuar con el mundo. La disciplina de la acción consiste en actuar de manera consciente, coherente y alineada con la virtud, reconociendo que nuestras decisiones y comportamientos no solo definen nuestra vida, sino que también reflejan nuestra comprensión de lo que es correcto, justo y valioso. Cada acción que emprendemos, por pequeña que parezca, es una oportunidad de practicar la integridad, la templanza, la prudencia y la fortaleza.
Sin esta disciplina, incluso la mente más racional y la voluntad más firme pueden perderse en la pasividad, la procrastinación o en actos impulsivos que contradicen nuestros principios, generando frustración, culpa y desalineación interna. Comprender la disciplina de la acción implica primero aceptar que nuestras elecciones importan profundamente. Cada gesto, cada palabra y cada decisión contribuyen a nuestra vida interior y al impacto que dejamos en el mundo. Y actuar con propósito significa decidir de manera deliberada qué hábitos, relaciones y proyectos merecen nuestro tiempo y nuestra energía, cuáles nos acercan a la virtud, cuáles nos acercan a la virtud y cuáles nos alejan de nuestra paz interior. La acción estoica está guiada por la justicia. Actuar con equidad, respeto y consideración hacia los demás, entendiendo que nuestras decisiones tienen consecuencias más allá de nosotros mismos y que la verdadera libertad no se limita al bienestar personal, sino que se expande hacia la forma en que nos relacionamos con la comunidad y con la humanidad en general. Esta disciplina nos enseña a evitar la apatía y la indiferencia frente a lo que podemos cambiar, recordándonos que la virtud se manifiesta en actos concretos, no solo en pensamientos o intenciones. La acción sin propósito, motivada únicamente por deseos superficiales o por el miedo a la crítica, carece de valor y no genera verdadera paz ni crecimiento personal. Al contrario, la acción disciplinada, reflexiva y alineada con principios firmes, incluso en circunstancias adversas, fortalece nuestro carácter, nos permite afrontar desafíos con resiliencia y nos conecta con un sentido más profundo de significado y propósito. Practicar la disciplina de la acción requiere también discernimiento constante, aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre lo que nos acerca a la virtud y lo que nos distrae, entre los actos que podemos controlar y los resultados que dependen de fuerzas externas. Esta claridad nos ayuda a dirigir nuestra energía de manera efectiva, evitando la dispersión que genera estrés, frustración y agotamiento emocional. Cada acción debe ser evaluada bajo la lente de la razón. ¿Es justa? ¿Es prudente? ¿Refleja fortaleza y templanza? ¿Contribuye a la paz interior y al bienestar común? Esta autoevaluación constante convierte cada decisión en un ejercicio de aprendizaje y crecimiento y nos permite vivir de manera coherente con nuestros valores, incluso en medio de la complejidad y la incertidumbre de la vida cotidiana. La disciplina de la acción también nos confronta con la imperfección y la resistencia interna. Habrá ocasiones en las que nuestra pereza, miedo, orgullo o deseos contradictorios nos impidan actuar de manera virtuosa, y en esos momentos la reflexión, la autocompasión y la determinación renovada son esenciales para retomar el camino. Los estoicos nos enseñan que la consistencia importa más que la perfección y que cada intento consciente de actuar con propósito fortalece nuestra capacidad de vivir alineados con la virtud. La acción consciente también transforma nuestra relación con los demás. Cuando actuamos con justicia y propósito, nuestras palabras y gestos inspiran confianza, respeto y armonía, mientras que las acciones impulsivas, egoístas o reactivas generan conflicto, resentimiento y desorden emocional. La disciplina de la acción, entonces, no solo nos fortalece internamente, sino que también tiene un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean, creando un efecto multiplicador de virtud, estabilidad y paz. Además, esta disciplina nos enseña a aceptar los resultados con ecuanimidad. Actuar con virtud y propósito no garantiza que los resultados sean siempre favorables, ni que las circunstancias externas sean perfectas. Sin embargo, cuando nuestra acción está guiada por la razón y la justicia, nuestra paz interior permanece intacta, porque comprendemos que la verdadera medida de nuestro valor no es el éxito externo, sino la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Cada desafío, cada obstáculo y cada contratiempo se convierten en oportunidades para demostrar integridad, fortaleza y resiliencia, reforzando nuestra capacidad de vivir con serenidad incluso en medio de la adversidad.
Finalmente, la disciplina de la acción nos revela un principio esencial del estoicismo. La vida cobra sentido y profundidad no en la inactividad ni en la contemplación aislada, sino en la manifestación consciente de la virtud a través de cada decisión, cada gesto y cada relación. Actuar con propósito y justicia nos conecta con la esencia de nuestra humanidad, nos permite experimentar la verdadera libertad y nos brinda una paz interior que ninguna circunstancia externa puede perturbar. Cada acción virtuosa es un recordatorio de que somos dueños de nuestra conducta, que podemos mantenernos firmes frente a la adversidad, que nuestras elecciones importan y que, al final, la medida de nuestra vida no se encuentra en lo que acumulamos, sino en la coherencia con la que vivimos, en la justicia con la que actuamos y en la serenidad que cultivamos en nuestro interior. Una serenidad que crece con cada acción consciente, que se fortalece con cada decisión tomada con integridad y que nos acerca paso a paso a la paz interior inquebrantable que los estoicos consideraban el mayor de los bienes, un estado de plenitud y libertad que ninguna fortuna ni desgracia externa puede destruir y que nos permite vivir cada instante con propósito, claridad, equilibrio y profunda armonía con la vida. Capítulo 7. La disciplina del asentimiento. Entrenar la mente contra los juicios erróneos. El pensamiento humano es un terreno fértil, pero también un campo minado. Cada idea, interpretación y juicio puede conducirnos hacia la paz interior o hacia el sufrimiento. Y la disciplina del asentimiento es la práctica estoica que nos enseña a ejercer control sobre la manera en que nuestra mente acepta o rechaza estos pensamientos, juicios y percepciones. Esta disciplina es quizá una de las más poderosas y a la vez menos comprendidas, porque no se trata solo de pensar bien, sino de entrenar la mente para discernir con precisión, para no otorgar crédito automático a impresiones confusas, deseos irracionales o emociones desbordadas, y para asegurarnos de que nuestra interpretación del mundo esté alineada con la razón y la virtud. Desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, nuestra mente está inundada de impresiones, pensamientos propios, palabras de otros, estímulos externos, recuerdos y proyecciones futuras. Cada una de estas impresiones tiene el potencial de influir en nuestras emociones, decisiones y comportamientos, y muchas veces lo hacen de manera automática, sin que nos detengamos a cuestionarlas. La disciplina del asentimiento consiste precisamente en interrumpir este proceso automático, observar la impresión que surge y preguntarnos, ¿es verdadera? ¿Es útil? ¿Refleja la realidad con claridad? ¿Me acerca a la virtud o me aleja de ella? Antes de otorgar nuestro asentimiento a cualquier pensamiento, debemos evaluarlo con calma, separarlo de la emoción inmediata y decidir conscientemente si merece formar parte de nuestra interpretación del mundo. Esta práctica transforma radicalmente nuestra vida, porque nos libera de la tiranía de juicios erróneos, de creencias infundadas y de percepciones distorsionadas que nos generan ansiedad, ira, tristeza o frustración. Cuando aprendemos a negar el asentimiento a impresiones que no se ajustan a la razón y a la virtud, reducimos el poder que los eventos externos, las opiniones ajenas y nuestros propios prejuicios ejercen sobre nuestra mente. Así, un insulto deja de ser una afrenta insoportable, un fracaso deja de ser una condena, un contratiempo deja de generar desesperación, y la vida se percibe con mayor claridad, calma y coherencia. Entrenar la mente para practicar la disciplina del asentimiento requiere un esfuerzo consciente y constante, porque nuestra tendencia natural es aceptar de manera automática todo lo que percibimos, juzgamos o sentimos como cierto. Cada vez que surge un pensamiento negativo, un miedo irracional o una creencia limitante, nuestra mente debe aprender a cuestionarlo antes de aceptarlo como válido. Este cuestionamiento no es cinismo ni escepticismo paralizante, es discernimiento activo, atención plena y compromiso con la verdad, la coherencia y la virtud. Además, la disciplina del asentimiento fortalece nuestra resiliencia emocional y nuestra autonomía interior. Cuando no otorgamos asentimiento a juicios erróneos o a interpretaciones destructivas, nuestra estabilidad mental deja de depender de la aprobación externa, de los resultados inciertos o de las circunstancias cambiantes. Comenzamos a percibir que nuestra paz interior no es un regalo del mundo, sino un logro de nuestra mente entrenada, una construcción deliberada que se mantiene firme frente a cualquier adversidad.
La práctica también nos enseña a reconocer la diferencia entre la impresión inmediata y la interpretación racional. Un evento externo puede provocarnos sorpresa, molestia o miedo, pero estas impresiones iniciales no determinan nuestra respuesta. La elección de aceptar o rechazar esa interpretación errónea es lo que marca la diferencia entre una reacción impulsiva y una acción virtuosa, entre el sufrimiento y la serenidad. Reflexionar sobre la disciplina del asentimiento nos lleva a cuestionar hábitos de pensamiento profundamente arraigados, creencias heredadas de la cultura o la familia y prejuicios que nos condicionan sin que los percibamos. Esta disciplina nos invita a desarrollar una mente crítica, clara y libre, capaz de evaluar la realidad con precisión, actuar con coherencia y mantener la calma incluso cuando los eventos parecen caóticos o injustos. Cada pensamiento examinado, cada juicio cuestionado y cada impresión evaluada nos acerca a la claridad interior y nos permite vivir con mayor conciencia, responsabilidad y armonía. La disciplina del asentimiento, al aplicarse de manera constante, también nos protege de caer en manipulaciones, engaños o interpretaciones distorsionadas de la realidad. Nos permite distinguir entre lo que es verdadero y lo que es meramente una ilusión, entre lo que merece nuestra atención y lo que debemos dejar pasar, entre lo que puede afectar nuestra virtud y lo que debemos ignorar. Esta claridad fortalece la confianza en nuestra propia mente, disminuye la ansiedad y nos permite actuar desde la razón y la justicia, no desde la reacción automática o la emoción desbordada. Finalmente, la disciplina del asentimiento nos enseña que la verdadera libertad mental no consiste en eliminar las emociones o los pensamientos, sino en gobernarlos con inteligencia, discernimiento y propósito. Al entrenar nuestra mente para no asentir a juicios erróneos, nos liberamos de patrones que nos esclavizan, reducimos el sufrimiento innecesario y cultivamos una paz interior que permanece intacta frente a la adversidad, el caos o las críticas. Cada día que practicamos esta disciplina, descubrimos que la vida se vuelve más transparente, más manejable y más armoniosa, que nuestra capacidad de actuar con virtud y coherencia crece y que la serenidad no es un ideal lejano, sino una realidad accesible y concreta, un estado profundo que nos sostiene en medio de cualquier tormenta, nos permite vivir con autenticidad, claridad y fuerza, y nos acerca paso a paso a la inquebrantable paz interior que constituye el mayor tesoro del espíritu humano, un tesoro que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos y que nos invita a vivir plenamente, conscientes y en armonía con la vida en su totalidad. Capítulo 8. Aceptación radical. Abrazar la realidad tal como es. Uno de los principios más liberadores y al mismo tiempo más desafiantes del estoicismo es la aceptación radical, la capacidad de mirar la vida tal como es, con todos sus giros inesperados, injusticias, pérdidas y cambios inevitables, y abrazarla sin resistencia ni negación. Esta aceptación no significa resignación pasiva, indiferencia o apatía frente al sufrimiento, sino un reconocimiento profundo de la naturaleza de la realidad y de nuestra posición dentro de ella, acompañado de la claridad de entender qué podemos controlar y qué no. Aceptar radicalmente la vida tal como es supone dejar de pelear con el flujo natural de los acontecimientos, dejar de gastar energía emocional en lo que escapa a nuestro control y comenzar a invertir esa misma energía en actuar con virtud, sabiduría y propósito, enfocándonos en lo que realmente depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestros juicios y nuestras acciones. La resistencia a la realidad es una de las causas fundamentales del sufrimiento humano. Cuando nos negamos a aceptar lo que ocurre, cuando luchamos contra lo inevitable, generamos ansiedad, frustración, resentimiento y una profunda sensación de desorden interno. El corazón de la aceptación radical consiste en reconocer que el mundo no está obligado a ajustarse a nuestros deseos, que las personas no siempre actuarán como esperamos, que la fortuna es cambiante y que la vida está llena de incertidumbre y limitaciones. Al abrazar esta verdad, liberamos nuestra mente de expectativas irreales y descubrimos que podemos mantener nuestra paz interior incluso cuando el mundo externo es impredecible, injusto o desafiante. Esta práctica requiere un alto grado de autoconciencia y honestidad. Debemos ser capaces de mirar los eventos, tanto internos como externos, con claridad, sin adornarlos, negar su existencia o culpar a otros por nuestra incomodidad emocional.
Cada situación que nos resulta desagradable, cada pérdida, cada fracaso o cada decepción es un espejo que nos muestra nuestra resistencia a la realidad. Y al observarlo con atención, podemos aprender a soltar el control ilusorio, a ajustar nuestras expectativas y a fortalecer nuestra resiliencia. La aceptación radical no implica que dejemos de luchar por mejorar nuestra vida o por actuar con justicia, sino que nuestra lucha se convierta en una acción consciente, dirigida por la razón y la virtud, sin que dependa del resultado externo. Al aceptar la realidad, comprendemos que nuestro bienestar interior no se encuentra en cambiar lo que ocurre, sino en cambiar nuestra manera de percibirlo, interpretarlo y responder a ello. Esta comprensión transforma nuestra relación con los problemas, dejan de ser enemigos implacables y se convierten en oportunidades para practicar paciencia, fortaleza, prudencia y templanza. Cada desafío nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras reacciones, sobre nuestra capacidad de sostener la calma y sobre nuestra disposición a actuar con integridad. La aceptación radical también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de todo lo que nos rodea. La vida, la salud, las relaciones, las circunstancias externas y los logros son temporales, y el apego excesivo a ellos solo genera sufrimiento. Al reconocer la impermanencia de todo, podemos disfrutar de lo que tenemos sin miedo ni ansiedad y aprender a soltar aquello que inevitablemente cambiará, sin perder nuestra estabilidad interior. Practicar esta aceptación requiere disciplina y constancia, porque la mente humana tiende a resistirse a la pérdida, al cambio y a lo inesperado. Cada día nos enfrentamos a situaciones que provocan frustración, miedo o ira, y en cada una de estas situaciones tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra capacidad de aceptar, de soltar la resistencia y de actuar desde la claridad, en lugar de desde la reacción impulsiva. Esta práctica no solo fortalece la mente, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestra interacción con el mundo. Cuando aceptamos a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos constantemente, cultivamos comprensión, paciencia y compasión. Cuando aceptamos la injusticia o la adversidad con serenidad, inspiramos respeto y confianza, y cuando aceptamos nuestra propia humanidad con sus limitaciones, nos liberamos de la culpa excesiva, la autoexigencia desmedida y la autocrítica paralizante. La aceptación radical, por tanto, no es una actitud pasiva, sino un acto de sabiduría activa. Nos permite enfrentar la vida con los ojos abiertos, comprender la naturaleza de las cosas y elegir cómo responder de manera virtuosa a cada circunstancia. Esta disciplina fortalece nuestra resiliencia emocional porque nos enseña que la paz interior no depende de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad de sostenernos frente a ellas, de adaptarnos sin perder nuestros principios y de mantener una mente clara y serena sin importar lo que ocurra. Reflexionar sobre la aceptación radical también nos conduce a un entendimiento más profundo de la libertad. Somos verdaderamente libres cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a actuar con discernimiento sobre lo que sí podemos influir. Esta libertad interior no depende de la fortuna, la opinión de los demás ni las circunstancias externas, depende únicamente de nuestra capacidad de gobernar nuestra mente, nuestros juicios y nuestras acciones. Finalmente, abrazar la realidad tal como es nos lleva a un estado de paz que trasciende las emociones pasajeras y las condiciones externas. Nos permite experimentar la vida con serenidad, claridad y coherencia, enfrentar cada día con fortaleza y dignidad, y reconocer que incluso en la adversidad más intensa podemos mantener la integridad, la calma y la coherencia con nuestros valores más profundos. La aceptación radical revela un principio esencial del estoicismo. La verdadera paz interior no es el resultado de un mundo ideal, sino de una mente entrenada, consciente y virtuosa que puede sostenerse frente a cualquier evento, reconocer la impermanencia de todas las cosas, actuar con propósito y vivir plenamente en armonía con la naturaleza de la existencia. Cada desafío, cada pérdida, cada cambio inesperado se convierte entonces en un maestro silencioso, una oportunidad de ejercitar la virtud y consolidar la serenidad, y nos acerca paso a paso a la paz inquebrantable que constituye la esencia de una vida estoica, una vida donde la libertad interior, la claridad y la armonía con la realidad nos permiten vivir sin miedo, sin resentimiento y con un profundo sentido de propósito y plenitud. Capítulo 9. La impermanencia de todo. Aprender a soltar sin sufrir.
Uno de los principios más profundos y transformadores del estoicismo es la comprensión de la impermanencia, la conciencia de que todo en la vida, las personas, las circunstancias, nuestras posesiones, nuestros logros e incluso nuestras emociones, es temporal y está sujeto a cambio constante. La aceptación de esta verdad no es un ejercicio intelectual, sino una herramienta práctica que puede liberarnos de la ansiedad, la frustración y el sufrimiento innecesario, enseñándonos a soltar sin apego, a disfrutar sin dependencia y a mantener la calma incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La mente humana, por naturaleza, tiende a aferrarse. Nos apegamos a la juventud, a la salud, a las relaciones, a la riqueza, a los éxitos y a las ideas de permanencia que construimos para sentir seguridad. Este apego genera miedo, ansiedad y resistencia, porque inevitablemente todo lo que valoramos cambiará, se perderá o desaparecerá. Los estoicos comprendieron que luchar contra esta realidad es fuente de sufrimiento, y que la verdadera libertad y paz interior surgen cuando aprendemos a abrazar la naturaleza transitoria de todas las cosas, aceptando la desaparición como un aspecto natural y necesario de la existencia. Reconocer la impermanencia nos permite reorganizar nuestra relación con los deseos y las expectativas. Cuando entendemos que todo es temporal, dejamos de depender de resultados externos para nuestra felicidad. Comprendemos que el afecto de otros, el reconocimiento social, la riqueza material y la salud son regalos efímeros, no garantías, y que nuestra serenidad no debe basarse en ellos, sino en nuestra capacidad de sostener la mente, el juicio y la virtud independientemente de las circunstancias. Aprender a soltar sin sufrir requiere un proceso consciente de introspección y práctica diaria. Primero, debemos identificar aquello a lo que nos apegamos excesivamente, aquello cuya pérdida tememos o que consideramos imprescindible para nuestra felicidad. Luego, debemos examinar si estos apegos son racionales o si responden al miedo, a la inseguridad o a la ilusión de permanencia. Al cuestionar estas creencias, comenzamos a debilitar la dependencia emocional de lo efímero y a entrenar la mente para responder con ecuanimidad cuando lo inevitable ocurre. Este entrenamiento también implica cultivar la gratitud. La impermanencia no nos invita a despreciar las experiencias, relaciones o logros, sino a apreciarlos mientras los tenemos, disfrutarlos plenamente y reconocer su valor sin intentar retenerlos de manera posesiva. La gratitud consciente nos permite experimentar la vida con intensidad y plenitud, pero sin la ansiedad de que algo que amamos nos defina o nos ate emocionalmente. Al practicar esta actitud, descubrimos que la vida se vuelve más ligera, más clara y más serena, porque cada pérdida deja de ser un golpe devastador y se convierte en un recordatorio de la naturaleza transitoria de todo y de nuestra capacidad de sostenernos frente al cambio. La impermanencia también tiene implicaciones profundas para nuestras relaciones humanas. Los vínculos afectivos, aunque esenciales y valiosos, están sujetos a cambios inevitables. La distancia, el cambio de circunstancias, la muerte o la transformación de las personas son realidades que no podemos controlar. Aprender a amar y a relacionarnos sin apego excesivo no significa amar menos, sino amar de manera más auténtica y consciente, con respeto, presencia y compasión, aceptando que todo vínculo, por más profundo que sea, está inserto en un flujo constante de cambio. Esta comprensión nos libera de celos, resentimientos, expectativas rígidas y dependencias emocionales que generan sufrimiento, permitiéndonos relacionarnos con los demás desde la serenidad y la claridad, apreciando cada momento y cada interacción sin aferrarnos a la ilusión de permanencia. Asimismo, la conciencia de la impermanencia fortalece nuestra resiliencia ante la adversidad. Cada contratiempo, pérdida o fracaso deja de ser un hecho absoluto y permanente, se entiende como parte del flujo natural de la vida, una experiencia que transitará, enseñará y pasará. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la calma, a actuar con prudencia, a aprender de la experiencia y a no permitir que la desesperación nos arrastre.
Reflexionar sobre la impermanencia también nos conecta con la humildad. Recordamos que somos parte de un todo más amplio, que nuestras preocupaciones y logros individuales son transitorios y que la vida sigue su curso independientemente de nuestras resistencias o deseos. Esta humildad nos ayuda a aceptar nuestra propia fragilidad y la de los demás, a cultivar compasión y a vivir con mayor equilibrio y serenidad. Finalmente, aprender a soltar sin sufrir nos conduce a un estado de libertad interior profundo. Cuando comprendemos que todo es transitorio, nuestra mente se libera de la ilusión de control absoluto, nuestra paz interior se vuelve resistente frente a las pérdidas y cambios inevitables, y nuestra vida se enriquece con una claridad y una plenitud que solo se alcanzan al vivir conscientemente cada momento. La práctica de esta disciplina nos permite disfrutar, actuar y relacionarnos sin cadenas, sostenernos con fortaleza frente a la adversidad y experimentar la vida con auténtica plenitud y serenidad. La impermanencia, lejos de ser una fuente de miedo, se convierte en maestra silenciosa, recordándonos que la felicidad verdadera no depende de lo que dura, sino de nuestra capacidad de sostener la mente, la virtud y la serenidad a pesar de la transitoriedad de todo. Cada día que ejercitamos esta comprensión, cada pérdida que atravesamos sin perder la calma, cada desapego consciente que practicamos, fortalece nuestra paz interior y nos acerca paso a paso a la libertad plena, a la claridad inquebrantable y a la serenidad profunda que los estoicos identificaban como el bien más elevado, un estado de plenitud que permanece firme frente a cualquier cambio, adversidad o giro inesperado de la vida y que nos permite vivir con auténtica armonía, propósito y fortaleza. Capítulo 10. El tiempo como maestro y la urgencia de vivir con conciencia. El tiempo es la dimensión más ineludible y, al mismo tiempo, la más desaprovechada de nuestra existencia. Cada ser humano posee la misma cantidad de tiempo en un día, sin distinción alguna. Pero la manera en que lo usamos determina la calidad de nuestra vida, nuestra paz interior y nuestra capacidad de vivir con propósito. Los estoicos comprendieron que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que la riqueza, la fama o la fortuna, porque una vez que se escapa, no puede recuperarse. Y cualquier intento de postergar la vida o ignorar su flujo constante conduce inevitablemente a arrepentimiento, ansiedad y sensación de vacío. Reflexionar sobre el tiempo nos obliga a mirar con honestidad cómo lo invertimos, en qué pensamientos nos perdemos, en qué emociones nos aferramos inútilmente, en qué actividades dedicamos energía sin propósito ni sentido y en qué relaciones invertimos afecto de manera consciente y significativa. La mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de que siempre habrá mañana, y en esa postergación constante olvidan que cada instante que pasa es irrepetible. Cada momento que desperdiciamos en resentimientos, quejas, envidia, deseos innecesarios o preocupaciones por lo que no podemos controlar es un momento que nunca volverá y que podríamos haber usado para cultivar la virtud, la claridad, la gratitud y la paz interior. El estoicismo nos enseña que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que la riqueza, la fama o la fortuna, porque una vez que se escapa, no puede recuperarse, y cualquier intento de postergar la vida o ignorar su flujo constante conduce inevitablemente a arrepentimiento, ansiedad y sensación de vacío. Reflexionar sobre el tiempo nos obliga a mirar con honestidad cómo lo invertimos, en qué pensamientos nos perdemos, en qué emociones nos aferramos inútilmente, en qué actividades dedicamos energía sin propósito ni sentido y en qué relaciones invertimos afecto de manera consciente y significativa. La mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de que siempre habrá mañana, y en esa postergación constante olvidan que cada instante que pasa es irrepetible. Cada momento que desperdiciamos en resentimientos, quejas, envidia, deseos innecesarios o preocupaciones por lo que no podemos controlar es un momento que nunca volverá y que podríamos haber usado para cultivar la virtud, la claridad, la gratitud y la paz interior.
El estoicismo nos enseña que vivir con conciencia del tiempo implica reconocer su carácter finito y, al mismo tiempo, su potencial de enseñanza y transformación. Cada día, cada hora, cada minuto es una oportunidad para practicar la sabiduría, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Cada experiencia es una lección que nos permite acercarnos a la libertad interior, a la serenidad y a la plenitud. La conciencia del tiempo nos confronta con nuestra mortalidad. Somos finitos, y nuestra vida, por muy larga que parezca, tiene un límite inevitable. Esta verdad, lejos de ser motivo de angustia, debe convertirse en motor para vivir de manera auténtica, para priorizar lo esencial y para soltar lo superfluo. Comprender la finitud nos enseña a valorar cada interacción, cada proyecto, cada pensamiento y cada emoción, y nos impulsa a vivir con intensidad consciente, sin dejar que la rutina, la procrastinación o los apegos inútiles roben nuestra vitalidad. Esta reflexión también nos recuerda que el tiempo es una prueba constante de nuestra capacidad de alinearnos con la virtud. No basta con comprender filosóficamente que debemos actuar bien, pensar con claridad y mantener la paz interior. Debemos traducir esa comprensión en acción diaria, en elecciones conscientes, en disciplina de hábitos y en la manera en que dedicamos nuestro tiempo a cultivar lo que realmente importa. Cada día perdido en trivialidades, en emociones destructivas o en preocupaciones por lo incontrolable es un día que no vuelve, y esa pérdida acumulada es la razón por la cual muchos llegan al final de la vida con arrepentimiento, sensación de vacío y la amarga certeza de haber vivido según expectativas ajenas en lugar de vivir con integridad, propósito y conciencia plena. Los estoicos enseñaban que no debemos aferrarnos al tiempo como si fuera una propiedad nuestra, sino usarlo con respeto y atención. Cada instante debe ser vivido plenamente, con presencia y conciencia, entendiendo que el pasado es inalterable y que el futuro es incierto, y que la única verdadera oportunidad que tenemos es el presente, el único espacio donde la acción consciente y la virtud pueden manifestarse. Reflexionar sobre el tiempo también nos permite reorganizar nuestras prioridades, identificar lo que realmente merece nuestra atención y esfuerzo, dejar de dispersarnos en deseos inútiles, distracciones o preocupaciones triviales y concentrarnos en cultivar nuestra mente, nuestras relaciones significativas, nuestra virtud y nuestra paz interior. Cada acción que realizamos con plena conciencia del tiempo se vuelve más significativa. Cada emoción que examinamos y moderamos se vuelve una fuente de fortaleza. Cada pensamiento que elegimos sostener se convierte en un ladrillo que construye nuestra serenidad. Además, la conciencia del tiempo nos lleva a aceptar la impermanencia de todas las cosas. Cada persona que amamos, cada logro que alcanzamos, cada circunstancia que disfrutamos es transitoria. Al reconocer esto, podemos relacionarnos con lo que tenemos sin miedo ni apego excesivo, disfrutar plenamente mientras dure y soltarlo con gratitud cuando llegue su final, manteniendo la calma y la coherencia interna. Esta práctica de vivir con conciencia del tiempo nos prepara también para la inevitabilidad de la muerte. La certeza de que nuestro tiempo es limitado nos enseña a no desperdiciarlo, a no vivir en ilusiones ni posponer la vida real. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la manera en que vivimos cada momento, en cómo ejercemos la virtud, en cómo cultivamos la paz interior y en cómo nos relacionamos con los demás desde la presencia, la atención y la integridad. La disciplina de valorar y usar el tiempo sabiamente fortalece la libertad interior. Cuando somos conscientes de cada instante y lo vivimos plenamente, dejamos de ser esclavos de la rutina, de la distracción o de la dependencia de circunstancias externas. Nuestra mente se vuelve más clara, nuestra acción más deliberada y nuestra paz más profunda, porque comprendemos que la única manera de dominar la vida es dominar el tiempo que nos ha sido dado. Finalmente, vivir con conciencia del tiempo nos permite experimentar la vida con intensidad, plenitud y serenidad, porque entendemos que cada instante perdido es irrecuperable, y cada instante aprovechado construye nuestra libertad, nuestra virtud y nuestra paz interior.
Nos invita a actuar con propósito, a pensar con claridad y a sentir con profundidad, transformando cada día en un terreno de práctica de la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Cada momento vivido con plena conciencia nos acerca paso a paso a la inquebrantable paz interior que constituye la meta suprema del estoicismo, un estado de serenidad, claridad y libertad que ninguna circunstancia externa puede perturbar, y que nos permite afrontar la vida en toda su complejidad, incertidumbre y belleza con autenticidad, fortaleza y gratitud. Capítulo 11. El control de la mente. Entrenar los pensamientos para la paz interior. El ser humano no sufre únicamente por las circunstancias externas, sino principalmente por los pensamientos desordenados, irracionales o automáticos que surgen en su mente. Comprender que nuestra mente es el verdadero campo de batalla nos permite dirigir nuestra atención hacia la disciplina del pensamiento, entrenando la mente para que actúe como un aliado y no como un enemigo que nos arrastra hacia la ansiedad, la ira, la tristeza o la desesperación. El estoicismo nos enseña que la mente es el instrumento más poderoso que poseemos y que su entrenamiento consciente es la clave para alcanzar una paz interior duradera. Sin disciplina mental, cualquier acción virtuosa, cualquier intento de aceptación o cualquier práctica de desapego se ve socavada por los pensamientos descontrolados que generan emociones negativas y distorsionan la percepción de la realidad. La primera etapa en este entrenamiento consiste en desarrollar la capacidad de observación, aprender a mirar los pensamientos que surgen sin identificarnos automáticamente con ellos, reconociendo su naturaleza temporal y su potencial de influir en nuestras emociones y comportamientos. Cada pensamiento que aceptamos sin examen tiene el poder de dictar nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones y nuestra percepción del mundo, y gran parte de nuestro sufrimiento se origina en la aceptación acrítica de ideas erróneas, juicios injustos o interpretaciones distorsionadas de la realidad. Una mente entrenada no niega la aparición de pensamientos negativos, ni intenta suprimirlos de manera forzada, sino que los evalúa, los cuestiona y decide conscientemente si merece nuestro asentimiento. Este proceso de discernimiento transforma la relación que tenemos con nuestra propia mente. Dejamos de ser esclavos de impulsos y emociones automáticas y nos convertimos en administradores conscientes de nuestra vida interior. La disciplina del pensamiento también implica la práctica de la claridad, aprender a diferenciar lo que es verdadero de lo que es una interpretación distorsionada, lo que es útil de lo que es dañino, y lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Cada juicio evaluado, cada idea examinada y cada creencia cuestionada fortalece la mente, aumenta la resiliencia emocional y nos permite actuar con coherencia y virtud, incluso en medio de circunstancias adversas. Además, entrenar los pensamientos requiere constancia y repetición diaria. La mente humana está habituada a patrones de pensamiento automáticos, a responder a estímulos con emociones inmediatas y a dejarse arrastrar por creencias infundadas o hábitos mentales destructivos. Cada día es una oportunidad para interrumpir estos patrones, observar los pensamientos, cuestionarlos y elegir conscientemente cuáles aceptar y cuáles descartar, construyendo así un hábito de claridad, racionalidad y serenidad que se fortalece con el tiempo. Este proceso también implica reconocer y corregir los prejuicios internos, las interpretaciones sesgadas y los miedos infundados que condicionan nuestra percepción del mundo. Al identificar estos patrones, podemos liberarnos de la distorsión emocional y cultivar una mente capaz de percibir la realidad con precisión, actuar con sabiduría y sostener la paz interior frente a cualquier circunstancia. La disciplina mental no solo nos protege de pensamientos negativos, sino que también nos permite orientar nuestra atención hacia lo que es constructivo, reflexionar sobre nuestros valores, fortalecer la gratitud, cultivar la paciencia, desarrollar la templanza y fomentar la compasión. Cada pensamiento entrenado para alinearse con la virtud refuerza la estabilidad emocional y la capacidad de actuar de manera coherente, creando un ciclo positivo de claridad, serenidad y libertad interior.
Reflexionar sobre el control de la mente también nos invita a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos. Habrá momentos en que los pensamientos negativos surjan con fuerza, en que las emociones desbordadas nos arrastren y en que nuestras reacciones no sean perfectas. La disciplina del pensamiento no exige perfección, sino consistencia, conciencia y disposición a corregir el rumbo cada vez que nos desviamos. Esta práctica fortalece la resiliencia interior y nos enseña a sostener la calma y la claridad incluso en medio de la confusión, la adversidad o el caos emocional. Finalmente, entrenar la mente para la paz interior nos conduce a una comprensión profunda de la libertad. Somos libres no cuando controlamos el mundo exterior, sino cuando dominamos nuestro mundo interior, cuando los pensamientos no dictan nuestras emociones ni nuestras acciones, y cuando la claridad, la razón y la virtud guían nuestra vida. Cada día que ejercitamos esta disciplina, cada pensamiento que examinamos y cada creencia que cuestionamos fortalece nuestra capacidad de vivir con serenidad, actuar con coherencia y mantener una paz interior inquebrantable. Una mente entrenada no es una mente vacía ni fría, sino una mente consciente, racional, serena y virtuosa, capaz de sostenerse frente a cualquier adversidad, de percibir la vida con claridad y de actuar con integridad y propósito. Esta disciplina es la base de todas las demás prácticas estoicas. Sin el control de la mente, la aceptación, el desapego, la acción virtuosa y la gratitud se vuelven inconsistentes y vulnerables a las perturbaciones externas. Con una mente entrenada, en cambio, cada desafío, cada pérdida y cada momento de incertidumbre se convierten en oportunidades para demostrar fortaleza, sabiduría y equilibrio, consolidando la paz interior que constituye el verdadero tesoro del espíritu humano, una paz capaz de sostenernos frente a cualquier dificultad, mantenernos libres de apegos destructivos y permitirnos vivir plenamente, conscientes y en armonía con nosotros mismos y con la vida. Capítulo 12. La virtud como brújula. Vivir con integridad y coherencia. Si hay un principio que define y sostiene toda la filosofía estoica, ese es la virtud. La virtud es la guía interna que orienta nuestros pensamientos, emociones y acciones hacia la vida que realmente vale la pena, hacia la paz interior inquebrantable y hacia la armonía con la naturaleza y la razón. A diferencia de los placeres pasajeros, las riquezas materiales o el reconocimiento externo, la virtud no puede ser arrebatada, perdida ni alterada por la fortuna o las circunstancias. Es la base firme sobre la que se construye una existencia serena, plena y libre de dependencia externa. Comprender la virtud implica reconocer que no podemos controlar la totalidad de los acontecimientos externos, pero sí podemos controlar nuestra conducta, nuestros juicios y nuestra actitud frente a lo que ocurre. La virtud es, en este sentido, una brújula moral que nos indica el camino correcto, incluso en medio de la confusión, la adversidad o la presión social. Los estoicos clasifican la virtud en 4 pilares fundamentales: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. La sabiduría nos permite discernir entre lo que es verdadero y falso, importante o trivial, útil o dañino, y nos guía en la toma de decisiones conscientes y coherentes. La justicia nos enseña a actuar con equidad, a respetar a los demás y a reconocer que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. La templanza regula los deseos y las emociones, evitando que nos dejemos arrastrar por impulsos destructivos o placeres efímeros. La fortaleza nos capacita para enfrentar la adversidad, la pérdida, el dolor y las dificultades, con firmeza, serenidad y resiliencia. Practicar la virtud es un acto constante de autoconciencia y disciplina. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción se convierte en una oportunidad de fortalecer nuestra coherencia interna, de alinear nuestra vida con la razón y de profundizar nuestra paz interior. La vida cotidiana está llena de elecciones, muchas veces sutiles y aparentemente triviales, que determinan la consistencia de nuestra virtud. ¿Cómo respondemos a un comentario injusto? ¿Cómo actuamos frente a una injusticia? ¿Cómo moderamos nuestro apetito? ¿Cómo enfrentamos la frustración o la pérdida?
Cada pequeño acto que realizamos desde la coherencia, la justicia y la claridad refuerza nuestra brújula interna, mientras que cada acción impulsiva, egoísta o irreflexiva nos aleja de nuestra paz y nos expone a la confusión emocional. Reflexionar sobre la virtud también nos enseña a mirar nuestra propia vida con honestidad, identificar los momentos en que hemos fallado, reconocer nuestras debilidades y asumir la responsabilidad de corregirnos. Esta autocrítica constructiva no genera culpa paralizante, sino conciencia, humildad y disposición para crecer. La integridad se fortalece al reconocer errores y actuar con disposición para enmendarlos, transformando cada tropiezo en una oportunidad de aprendizaje y fortaleza. La virtud también nos conecta con los demás de manera profunda y significativa. Una persona virtuosa actúa con respeto, empatía y justicia, lo que genera confianza, armonía y relaciones auténticas. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción permite que los demás perciban nuestra estabilidad y nuestra serenidad, inspirando un impacto positivo que va más allá de lo individual y contribuye al bienestar de la comunidad. Vivir con integridad implica además actuar sin buscar recompensas externas o reconocimiento. La verdadera virtud se cultiva por sí misma, por la consistencia interna y por el compromiso con la excelencia moral, no por la aprobación de otros ni por el temor a la crítica. Esta independencia fortalece nuestra paz interior, ya que nuestra felicidad deja de depender de factores externos y se sostiene sobre la firmeza de nuestro carácter y la coherencia de nuestras acciones. La práctica de la virtud también implica comprender que la vida es un flujo constante de desafíos y oportunidades. Cada situación difícil, cada pérdida, cada contratiempo es un campo para aplicar la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza. Cada vez que respondemos con coherencia, aumentamos nuestra brújula interna y fortalecemos nuestra capacidad de mantener la calma y la claridad frente a cualquier adversidad. Además, la virtud nos permite enfrentar la incertidumbre con serenidad, porque comprendemos que nuestra estabilidad no depende de los resultados externos, sino de la alineación de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones con los principios que guían nuestra vida. Reflexionar sobre la virtud invita también a la práctica diaria. Cada momento es una oportunidad para actuar correctamente, para moderar deseos y emociones, para tomar decisiones sabias y para fortalecer nuestra coherencia. La repetición constante de actos virtuosos no solo consolida el carácter, sino que transforma la manera en que percibimos la vida, permitiéndonos disfrutar de la existencia sin depender de la fortuna ni de la aprobación externa, y sostener una paz interior resistente frente a cualquier circunstancia. Finalmente, vivir con virtud es vivir con libertad, libertad de la dependencia emocional, libertad de la esclavitud de deseos innecesarios, libertad de la ansiedad frente a lo incierto y libertad para mantener la claridad, la coherencia y la serenidad en cada instante. La brújula de la virtud nos guía hacia la inquebrantable paz interior, nos permite actuar con integridad y propósito, nos fortalece frente a la adversidad y nos ayuda a vivir plenamente, conscientes y en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Cada acción virtuosa, cada pensamiento alineado, cada emoción moderada refuerza nuestra paz y nos acerca paso a paso a la vida que los estoicos consideraban digna de un ser humano. Una existencia marcada por la claridad, la coherencia, la serenidad y la profunda libertad interior, capaz de sostenernos frente a cualquier desafío. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.